Hola mis apreciados oyentes, hermanos en la fe, mis amigos, familia, ¿cómo estamos hoy 31 de mayo? Gracias a nuestro Padre Celestial, estamos vivos, bendito sea el Señor. Le agradecemos a Dios por sus bondades, por su protección y su cuidado, su misericordia cada mañana. Es admirable cómo Él es de bueno con cada uno de nosotros, aunque nosotros no lo merezcamos. Bendito sea el Señor. Gracias, mis amados oyentes, por permitirme llegar hacia tu vida para leerte esperanza. Leemos en 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 17-18. Dice las Sagradas Escrituras: pero el que se gloría, gloríese en el Señor. Versículo 18. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Érase una vez un diálogo entre algunos animales. El león, que algunos lo llaman el rey de la selva, estaba haciendo una investigación con una pregunta básica: ¿quién es el rey de la selva? En cada caso, el león antecedía su pregunta frente a un rugido espeluznante. Así que le preguntó a una serie de animalitos, entre los que estaban un mono, una cebra, una tortuga y un elefante. Uno a uno, bastante atemorizados, por supuesto, pero sin dudarlo, respondieron: el león es el rey de la selva. Hasta que llegó el turno del elefante. El paquidermo, usando su trompeta, su trompa alargada, asió de león por la cola, lo hizo girar en el aire y lo tiró lo más lejos que pudo. Así que el pobre león, todo lastimado y humillado, sucio, se levantó y muy dignamente le comentó al del trompazo. El hecho, le dijo, de que no supieras la respuesta correcta no justifica tanto enojo. Este relato, cuenta el redactor, no es muy ficticio, como pudiera creerse. Cuando de nosotros los seres humanos se trata, diríase que nos sobran motivos reales o imaginarios para jactarnos. Muchas personas solemos simpatizar con un determinado equipo de fútbol, por ejemplo. Y cuando decimos yo soy del Real Madrid, pues yo soy del otro equipo, cualquiera del que ustedes o yo seamos aficionados. Cuando un equipo gana, todos los que son aficionados dicen ganamos. Recuerdo mis tiempos cuando me encantaba mucho el fútbol, que estaba soltera. Siempre había dos equipos en mi pueblo, el Montecristo y el Cruz Azul. Y entonces los del pueblo decíamos, los que estábamos al otro lado del río, ganamos, ganó el Montecristo. Y los que estaban al otro lado en la frontera, que es el mismo pueblo, pero es otro barrio llamado El Poy, decían, ganamos, ganó el Montecristo. Y todos los del barrio decían, ganamos. Entonces, notas tú, querido oyente, que todos nos hacemos parte de la victoria cuando alguien ha tenido una victoria, pero en realidad quienes han ganado son los equipos, los que han jugado, los que se han sacrificado, los que han tenido disciplina, los que se han ejercitado día a día. Así que, si bien no hay lugar para la jactancia, aquí Pablo nos menciona a nosotros que hay un tipo de jactancia que es válido. Los seres humanos casi siempre estamos nosotros a veces echándonos flores, como decimos, o aplaudiéndonos por los triunfos, las metas logradas. Y claro, es encomiable cuando las personas han puesto todo su sacrificio, su empeño. Un joven que ha terminado su universidad, su high school, han estudiado duro cada día. Muchos se han endeudado
no es fácil. Otros tienen que estudiar y trabajar. Qué sé yo, otras personas tienen su meta de comprar su casa, la adquieren y la van pagando en pagos, etcétera. Nosotros nos jactamos muchas veces por los diferentes tipos de logros que hemos obtenido en el transcurso de la vida. Ahora, ¿qué es la jactancia? La jactancia, según la define el diccionario, es vanidad. Vanidad que muestra una persona y que presume la idea de sí misma, de sus propias cualidades. Se alaba a sí mismo, alardea de su autosuficiencia, de su capacidad, de sus destrezas, de las habilidades, aún de su propia inteligencia. La jactancia es presumir, es fatuidad muchas veces. A veces se convierte en petulancia, fanfarria, desdén, engreimiento. Total, es la expresión de una persona en su definición de sí misma. Algunas veces la persona es un poco creída por el tipo de logros que ha obtenido en la vida, pretenciosa. Sin embargo, hay muchas cosas que en vez de que se les vea un tinte negativo, tienen un fondo positivo. A medida que desarrollemos el tema, nos vamos a dar cuenta que el apóstol San Pablo nos señala algo en donde es válido que nosotros nos alabemos, que nos sintamos contentos, que nos sintamos emocionados. Dice las Sagradas Escrituras que nosotros no debemos de jactarnos del día de mañana, porque no sabemos qué traerá ese día. Por eso es que nosotros debemos de usar el consejo bíblico que dice: di si Dios quiere, primero Dios, Dios mediante, como usaban mis ancestros también, si Dios permite. Proverbios 27:2 dice: que te alabe el extraño y no tu boca, que te alabe el forastero y no tus labios. En las Sagradas Escrituras nosotros encontramos una historia bien triste. Me gustaría leerte un poco de los versículos para que tengamos un marco referencial sobre qué le llevó a esta nación a ese fracaso tan rotundo. Allí en el libro de Jeremías, capítulo 9, voy a leer algunos versículos para que tengamos el marco referencial. Dice Jeremías 9:1: si mi cabeza se volviera agua y mis ojos fuentes de lágrimas, lloraría día y noche por los muertos de mi pueblo. Versículo 2: porque todos son adúlteros, congregación de prevaricadores. En el país se ha fortalecido la mentira, no la verdad. Van de un mal a otro y me han desconocido, dice el Señor. Versículo 6: viven en medio del engaño y por su falsedad rehúsan conocerme, dice el Señor. Por tanto, versículo 7: así dice el Señor Todopoderoso: yo los refinaré y los probaré, porque ¿qué más puedo hacer por mi pueblo? Versículo 13. Versículo 12. ¿Quién es bastante sabio para entender esto? ¿A quién habló la boca del Señor para que pueda declararlo? ¿Por qué el país ha perecido? Ha sido asolado como desierto hasta no quedar quien pase. El Señor respondió: porque dejaron mi ley, que puse entre ellos, y no obedecieron mi voz, ni caminaron conforme a ella. Versículo 14. Antes siguieron la imaginación de su corazón y los baales que les enseñaron sus padres. Versículo 16.
Los esparciré entre naciones que ni ellos ni sus padres conocieron, y enviaré espada en pos de ellos hasta que los acabe. Nos vamos a quedar pendientes con el versículo 24 y 25 de Jeremías capítulo 9. Aquí, querido, se relata la disciplina que Dios le puso al pueblo de Judá, porque como te leí, ahí están las causales. ¿Por qué Dios tuvo que entregarlos a cautiverio? Porque fueron llevados lejos de su tierra, apartados, separados de sus familias. Los jóvenes, muchos de ellos fueron diezmados. Sus príncipes, muchos de ellos muertos también. Sus doncellas, avergonzadas. Los niños, muchos, quedaron perdidos y otros también fueron llevados cautivos. Triste la situación, querido. Pero ahí declara el profeta Jeremías cuáles fueron las razones. Una de las razones fue que ellos se apartaron de los mandatos del Señor. Otras razones es que continuaron tras los ídolos que encontraban en las naciones donde Dios les había dicho que no imitaran nada de lo que había donde ellos pasaran. Dios les había dicho, yo soy Jehová, un solo Dios verdadero, el Dios de vuestros padres, a quien tenéis que temer y reverenciar. Y el temer aquí es sinónimo de respeto, de obediencia, de sumisión. No hay verdad en el pueblo, dice. Todos dicen falsedad. Querido, nosotros podemos a veces mofarnos de tener un gran conocimiento, de tener no sé cuántos títulos, de saber muchos oficios quizás, tener mucho conocimiento. Y no es malo, en lo absoluto, es bueno, es loable. Pero Dios quiere que, aunque nosotros nos desarrollemos en la ciencia, en el conocimiento, en las artes, en las técnicas, no quiere que nos olvidemos de Él. Quiere que recordemos de dónde venimos, a quién nos debemos. Y precisamente esta es la jactancia negativa. Porque cuando tú logras algo en tu vida, es porque Dios te lo ha permitido. Con el simple hecho, querido, que me escuchas, de que amanezcamos y podamos respirar, que no necesitemos de un aparato que ande conectado a nuestro cuerpo para ayudarnos a procesar y limpiar el oxígeno, eso es bastante. Con el hecho de que no andes conectado a un aparato para que tenga que limpiarte la sangre 2 veces a la semana, como los que les hacen diálisis, y lo digo con respeto hacia alguna de las personas que me escucha que tiene diálisis. Muchos de estas enfermedades han sido heredadas, otras han sido adquiridas, pero lo digo con respeto en realidad. El hecho que quiero apuntar, querido que me escuchas, es que debemos de ser nosotros personas agradecidas y reconocer a nuestro Creador como el que es el proveedor, como el que es digno de que nosotros le rindamos nuestras vidas, nuestra adoración, nuestro reconocimiento. Y allí, querido, a veces nosotros nos encontramos en situaciones en las que es necesario que se nos discipline duramente para poder entender y llegar al conocimiento de que sin Dios no somos absolutamente nada. Y en su grande amor, Dios tiene que permitir situaciones para que nuestras vidas sean enderezadas. ¿Sabes con qué fin? Dios todo lo que hace, lo hace con el fin de poderte alcanzar, mi amado, de poder llegar a ti, de poderte levantar, de socorrerte, de poder darte chances para que puedas mirar hacia arriba, mirar a Él, andar con Él, caminar con Él, vivir con Él cada día. Esa es la finalidad de nuestro Dios. No es el de molestarte, como el enemigo quiere hacerlo parecer. Dios no te ha abandonado, ni se fue allá lejos y te dejó aquí en la tierra, como el enemigo quiere hacer parecer las cosas. No, Dios es un Dios proveedor, de cuidado, que se interesa en los más mínimos detalles de tu vida,
por pequeños, medianos o grandes que sean, Dios está allí presente y se hace presente. Cuando nosotros a veces nos consideramos que somos suficientes, que no hay nada que necesitemos, ni a nadie tampoco que necesitemos, estamos cayendo en una falacia, estamos cayendo en un engaño satánico, porque todos, queridos, absolutamente todos, necesitamos de las demás personas y especialmente necesitamos de nuestro Creador. Y nosotros, los que decimos ser seguidores del Señor, también podemos caer en un grave problema, en un grave orgullo. Y es el creerme que como yo digo conocer de Dios, yo no necesito nada más. Y creerme que estoy salva y que no necesito que mi vida sea arreglada. Y eso también es una técnica diabólica para que yo no viva una vida humillada y sometida a la voluntad divina. Mira lo que dice acá en Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Tú dices, yo soy rico, estoy enriquecido y nada necesito. Y no conoces que eres un cuitado, un miserable, pobre, ciego y desnudo. Versículo 18. Por lo tanto te aconsejo que compres de mí oro afinado en fuego, para que seas rico, vestidos blancos para cubrir la vergüenza de tu desnudez, y colirio para que unjas tus ojos y puedas ver. Versículo 19. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues, este es el consejo, mi amado, sé pues celoso y arrepiéntete. Y el versículo 20 es un llamado para ti, mi amado, y para mí, para ti, querido oyente, para todos los que me escuchan. Yo estoy a la puerta y llamo, dice Jesús. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿cuál puerta, querido? La puerta de aquí, de tu entendimiento, de tu voluntad. Entraré a tu casa. Tu casa, querido, no es la mansión donde vives o el rancho o el apartamento o el condominio donde tú te alojas. No. Cuando Dios dice entraré a ti, a tu casa, entraré a tu entendimiento, aquí a tu cerebro, a tu razón, a tu voluntad. Entraré a tu casa, cenaré con él y él conmigo, dice el Señor. Querido, las Sagradas Escrituras son claras en amonestarnos a nosotros, que necesitamos humildad, necesitamos andar con cordura, con respeto y reverencia delante del Todopoderoso, porque solamente así, a la luz de la cruz, podemos ver nuestra indignidad, podemos ver nuestras miserias, podemos darnos cuenta de que somos una podrida llaga, somos un trapo de inmundicia, que no hay nada bueno en nosotros y por lo tanto necesitamos a alguien que nos vista de su justicia, y es Jesucristo, la justicia de Él, su manto es el que nos cubre. De lo contrario, mi amado que me escuchas, ninguna de nuestras oraciones pudiera entrar al trono de la gracia si no fuera por la justicia de Cristo. Y es que cuando tú entregas tu vida a Jesús, fíjate qué lindo es esto. Me encanta mi Señor Jesús, porque cuando nosotros llegamos a Él como estamos, de sucios, de harapientos, malolientes, con nuestra vida hecha pedazos, quebrados por la vida misma, viene Jesucristo y Él es especialista en eso, en restaurarnos, en volvernos a ser un instrumento que pueda servir para la gloria de Él. Entonces Él nos cubre con su justicia. Y cuando nosotros elevamos nuestras oraciones al Padre Celestial, Dios el Padre no ve a Carlos, no ve a Antonio, a
No ve a Amanda o a David. Ve a Jesucristo en esa persona. ¡Qué maravilloso, querido! No sé si tú lo sabías, pero es importante que lo sepamos. Cuando aceptamos el sacrificio de Cristo y lo reconocemos en nuestra vida como nuestro Salvador, como nuestro Redentor, el que nos compra, el que nos ha redimido con su sangre bendita, entonces somos justificados. Y luego nosotros tenemos que caminar con Cristo cada día. Judá se enorgulleció, hizo alarde de ser escogido, de creer que se iba a ser salvo por herencia, y fue llevado cautivo, porque el conocimiento teórico acerca de Dios no me salva, querido, ni te puede salvar a ti tampoco. Tenemos que ir cada día a Cristo Jesús, madrugar, buscarlo cada día, presentarnos delante del Señor, y allí en silencio y humillados, esperar la voluntad de nuestro Señor, caminar con Él. Y finalizando aquí en Jeremías, capítulo 9, versículo 24 y 23, dice: así dice el Señor, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni de su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe de su riqueza. Versículo 24. Sino alábese en esto el que se haya de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor, que actúo con bondad, justicia y rectitud, porque eso me complace, dice el Señor. ¿Qué es lo que le complace al Señor? Que hagamos justicia, rectitud, misericordia. Y en algo que nos podemos alabar es cuando nosotros entramos a conocer a Cristo, a Dios, en entender su voluntad. Y el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, dijo Cristo. ¿Quieres tú permanecer para siempre? ¿Quieres tú no solo pasar por esta vida desapercibido? En el cielo tú eres notado y eres conocido por el cielo. Pero únicamente vamos a ser conocidos por el cielo si nosotros aceptamos el sacrificio de Cristo, hacemos un pacto total y definitivo a través del bautismo y vivimos una vida continua con Cristo Jesús. Porque separados de mí, dijo él, nada podéis hacer. Este verbo conocer aquí en Jeremías, capítulo 9, versículos 23 y 24, viene del hebreo yadá. Yadá, que significa reconocer, observar, indagar. Y es que es así de sencillo, mi amado. Nosotros tenemos a veces la mala costumbre, hablando de los latinoamericanos, de decir, yo conozco a fulano, conozco a sutano y a mengano, porque tal vez quizás es nuestro vecino o alguien nos presentó a esta persona en el trabajo, pero usamos mal esa palabra. En cambio, en el hebreo, la palabra en hebreo que se utiliza acá, que se alabe, el que se tenga que alabar en conocer al Señor Todopoderoso, es yadá, y que significa vivir con Él, tener intimidad. Exactamente la misma raíz hebrea que se utiliza como cuando en Génesis dice, y Adán conoció a su mujer Eva. Conoció es exactamente tener una relación íntima, una relación sexual allí. O sea, hay algo más especial, más simbólico que la unión entre una esposa y un esposo en cuanto a conocer. No la hay. Y esta es la que se utiliza acá en Jeremías capítulo 9. Yadá, conocer a Jesús, es decir, vivir con Él cada día, caminar con Él, preguntarle acerca de mis deseos, ponerlos a su disposición, de mis anhelos, de mis sueños, mis frustraciones, de mi ropa, aunque sea algo superficial, de mi trabajo, de mis apetencias, de mis emociones, todo, consultarlo a Él. San Juan 17:3
Dice lo siguiente, mi amado oyente. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. Te invito, mi amado oyente, abre la puerta de tu corazón, permítele a Jesús entrar a tu vida, que reine soberano, y haz de Él una comunión perfecta de cada día, en donde realmente tú puedas ser un compañero, una compañera de Jesús, en donde puedas ser tu hermano, tu hermana, tu madre, tu padre, tu todo. Que Dios quede con cada uno de nosotros. Primero Dios, nos vemos mañana. La paz de Cristo sea con cada uno. Amén.